estaríamos si tomáramos en cuenta la palabra de Dios y le hiciéramos caso al Espíritu Santo, hermanos? Muchos, ¿verdad? Entonces necesitamos usted y yo grandes dosis de la palabra de Dios todo el tiempo. ¿Para qué? Para que podamos andar en este camino como Dios le agrada y evitar esos cocos, esos descalabros, esas ventas nocturnas. Cuidado, porque luego todo el año va a andar batallando. ¿Es cierto esto? Entonces debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque ahorita la temporada, hasta la música es adecuada cuando entras a esas grandes tiendas. Entonces lo ves muy fácil, pero ya cuando vamos en el camino, a meses sin intereses, creemos que es una gran oferta, pero no. Y entonces vamos a tener dolores de cabeza y ese tipo de situaciones nos pueden quitar la atención hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Debemos de tener cuidado. A eso se está refiriendo este tiempo de Adviento, que necesitamos valorar lo que realmente es para el Señor Jesucristo. El que ahí viene es un tiempo de esperanza, es de ponernos a cuenta con Él, es de arrepentimiento también, día con día. Tenemos que ir a Él para filtrarnos con la palabra de Dios. Hay algo bien interesante, nos dice también la palabra de Dios en Mateo 3:5, que ese mensaje que impactó a muchas personas de aquellas regiones, ya vimos que eran 4, 5, 6 territorios, provincias, dice Mateo 3:5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Estaban tratando ellos de ponerse a cuentas con Dios. Hoy es un buen día para ponernos a cuentas con Dios, amén, hermanos, para que nos abra los ojos espirituales y ver en qué andamos fallando, y ahí le va. Muchas veces ni nosotros mismos sabemos en qué andamos fallando, entonces que Dios nos traiga aquello con lo que no es del agrado del Señor y que podamos nosotros verlo antes que nadie y podérselo llevar al Señor. Él es el único que nos puede ayudar con lo que traemos. Amén, hermanos. Cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea su detalle, si lo ha visto, si no lo ha visto, si es un pecado consciente o inconsciente, llevémoselo a Dios, hermanos, para estar a cuentas. Es tiempo de esperanza, es tiempo de arrepentimiento. Algo bien interesante, hermano, la gente lo estaba escuchando y ese mensaje de arrepentimiento significa cambio de vida y los bautizaba para perdón de pecados. Esas palabras que Juan el Bautista estaba predicando tuvieron un impacto tremendo y la gente lo escuchaba, entendía y se acercaba para ser bautizado. Habían entendido el mensaje de esperanza y arrepentimiento. Estamos a días, hermanos, de festejar el nacimiento del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Nuestro Salvador, ya entendimos ese mensaje de esperanza y de arrepentimiento, hermanos. Todos los días nos da un cheque de 24 horas. ¿Es cierto esto, hermanos? ¿Cómo lo estamos aprovechando? ¿Cómo lo estamos invirtiendo? ¿Nada más en lo que yo quiero? ¿O ahí viene la fiesta y yo quiero ir bien guapo o bien guapa? ¿O tengo que llevarle este regalo para el novio, para papá, para mamá, para la esposa, para el esposo? Entonces necesitamos entender o valorar, mejor dicho, ese evento. Dios ya hizo todo por usted y por mí. Estamos festejando, como quien dice, el cumpleaños de Él. Pero ese cumpleaños es algo súper importante. ¿Por qué? Porque cambió la historia de la humanidad. Amén, hermanos. Entonces necesitamos entender eso. Este mensaje está vigente el día de hoy para usted y para mí. Si usted es creyente, yo lo invito, lo exhorto a que continuemos estudiando la palabra de Dios, que sigamos congregándonos, que sigamos esforzándonos a buscar las cosas del reino. Si usted aún no ha tomado la decisión por Cristo, lo invito a que le conozca, déle la oportunidad de conocerlo. Búsquele. Es más, yo lo reto, dígale: Señor, convénceme, y el Señor se va a encargar de acomodar todo para que usted tenga un encuentro con Él de manera directa. Amén, hermanos. Nos dice también la palabra de Dios, hermano, fíjate lo que nos dice en ese mismo versículo, en el versículo 5: todo valle se rellenará
y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. ¡Wow! Y en el 6, y verá toda carne la salvación, ¿de quién, hermanos? De Dios. ¿A qué se está refiriendo este versículo? Cuando nos habla la palabra de Dios y nos dice rellenar valles y bajar montes y collados, simboliza que va a haber dificultades en esos valles, pero estos van a ser superadas, y también involucra el orgullo y la vanagloria. Cuando se refiere a montes y collados, estos van a ser derribados o van a ser humillados. Yo le quiero preguntar, el día de hoy, ¿hay dificultades en el mundo? ¿Tienen ustedes dificultades allá afuera en el mundo, hermanos? Híjole, tremendo, ¿verdad? Allá afuera se batalla o el mundo se mueve con orgullo, con estándares, con vanagloria. Usted y yo pudiéramos estar batallando con eso también. ¿Es cierto esto? De repente en un descuido, en un abrir y cerrar de ojos, nos podemos cambiar de chip. Entonces la palabra de Dios es la única que nos puede modular, nos puede apaciguar, nos puede controlar en este aspecto. Dice también enderezar caminos torcidos y allanar caminos ásperos. Representa la necesidad de que los pecadores cambien su vida, enderecen su camino moral y se arrepientan, enderezando su actitud, su arrogancia, su egoísmo, todo aquello que no corresponde. Si nos detenemos un poquito a visualizar esto, hermano, aquí está el mensaje de esperanza y arrepentimiento disponible para usted y para mí. Amén, hermanos. Entonces la palabra de Dios ahí está, nada más está esperando Dios a que usted y yo pongamos nuestra atención y digamos, Señor, para entender lo que está plasmado ahí y llevarlo a mi vida y plasmarlo en mi vida. Ayúdame, Señora, a hacer esos cambios. Este pasaje es un llamado al arrepentimiento para que al allanar y enderezar nuestras vidas espirituales, hagamos ese camino de manera correcta para recibir al Señor. Tenemos una salvación tan grande usted y yo, hermanos. Estamos a punto de celebrar el nacimiento de nuestro Salvador, nuestro Mesías. Y de esa manera podemos tener usted y yo acceso a la vida eterna. Ya el Señor Jesucristo hizo todo por usted y por mí. Nos dice también esa porción de la Escritura, y verá toda carne la salvación de Dios. Aquí hay varios teólogos que anuncian obviamente la venida de la salvación de toda la humanidad y se interpreta de diferentes maneras según pues el ámbito teológico. Sin embargo, hermanos, estamos hablando de que la salvación será vista por todos o de manera universal, y esto puede ser a través de aquellos creyentes que ya recibieron al Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos de cuidar usted y yo nuestro testimonio, hermano? De hecho, la palabra de Dios a través de generación en generación, de manera oral, se ha transmitido. Entonces, usted y yo fuimos alcanzados por alguien que estuvo predicando y a lo mejor es nuestro ejemplo, y de esa manera se está multiplicando. Entonces, todo esto está involucrando esta parte que te estoy comentando, que toda carne, y verá toda carne la salvación de Dios. Este es un mensaje para toda la humanidad. Déjame te digo, para que nos quede un poquito más claro, antes de que yo fuera creyente, que yo me convirtiera, yo veía las cosas de Dios como una locura. Yo venía y me sentaba por esos lugares, y la palabra de Dios, hermano, en 1 Corintios 1:18 dice que la palabra de la cruz es locura para a los que se pierden. Yo venía del mundo, estaba perdido. Pero hasta que entendí el mensaje del Evangelio, hasta que vino Dios y me zarandeó, hasta que fui impactado por ese bendito Evangelio, entendí. Yo decía, ¿salvación? ¿Vida eterna? ¿Eso cómo se come? Pero fui alcanzado por el bendito Evangelio. Acepté a Jesucristo, decidí conocerlo, decidí prepararme en un instituto, porque yo no sabía nada de Dios. Imagínate ese gran rompecabezas espiritual, y yo nada más tenía a lo mejor un cachito del rompecabezas. Dios es amor. Pero yo necesitaba conocerle para entender, para profundizar, para desarrollar esa relación personal con Dios. Y usted también necesita eso. Necesitamos conocerlo. Amén, hermanos. El Señor poco a poco, a través de su palabra, a través de estudiar, a través de invertirle tiempo,
Fue como me enamoré de él, hice clic, me dio la oportunidad de conocerlo. Y poco a poco empecé a involucrarme. Déjame te digo algo que va a sonar hasta chistoso. Cuando yo decido meterme a estudiar la palabra de Dios porque yo no sabía nada, yo fui humilde, fui sincero y le dije a Dios: Señor, yo no sé nada de ti, ¿qué hago? Y bendito sea Dios que aquí en Chihuahua hay un instituto. Yo trabajaba foráneo y yo decía, me la aviento en línea en la noche. Y anduve buscando y me inscribí prácticamente en línea, y cómo Dios permitió que cambiara todo mi mundo laboral y me quedo ya fijo en una oficina y voy y hago ese instituto de manera presencial. No me acuerdo si fueron 3 o 4 años, obviamente con sostenidos y bemoles, o sea, hubo lucha, hubo problemas en ese inter. Satanás no estaba contento de que yo quisiera prepararme, pero yo lo hacía, hermanos, para conocerle yo de manera personal. Yo nunca me imaginé que iba a estar predicando aquí, hermanos. De hecho, yo le tengo pavor a hablar en público. Pero el Señor se encarga de hacer todo, hermanos. Amén, hermanos. Entonces Él me moldeó, me dijo, sí, vete a estudiar, chiquito. Y después de mucho tiempo el Señor me tiene aquí, hermano. Y gracias a Dios que, como dice este versículo, mi carne ha visto la salvación de Dios, hermanos. Entonces necesitamos decirle al Señor, Señor, ser honestos y sinceros con Él. Si usted sabe, qué padre; si no sabe, dígale, y Él no va a pasar absolutamente nada. Todavía me falta mucho, hermanos, pero seguimos con el dedo en el renglón. Creo que aquí ya tengo alrededor de 18 años, no sé cuánto tiempo. Soy malo para las fechas, pero el Señor poco a poco me ha llevado aquí, me ha llevado allá, me ha llevado allá. Todavía recuerdo cuando me dijo mi hermano Lalo, voy a salir, te encargo la predicación del otro domingo. Y yo, ¿qué? Así, o sea, ni siquiera me dijo, prepárate, mira, no, voy a salirle. Entonces, hermanos, hay muchas áreas en donde usted y yo podemos conocer a Dios, servirle a Dios. Hay muchas necesidades en esta congregación. Gracias a Dios que tenemos hermosas maestras y siervas. Amén, hermanos. Tenemos también quien nos ayude con la limpieza. Amén. Tenemos quien nos ayude con los controles en todas las áreas. Pero yo le aseguro que si usted se levanta, Dios le va a decir dónde, cuándo y cómo, y vamos a tener esa relación. Entonces, es tiempo de esperanza, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de ponernos a trabajar también, hermanos. Nos dice el siguiente versículo, hermanos, en el 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Cuando yo estaba leyendo esto, hermano, dije, o sea, ¿a quién se le ocurre arrancar un sermón de esta manera, hermanos? Pero me queda claro que Juan no estaba buscando hacer amigos, ¿verdad que no? Y otra cosa bien importante, cuando él dice esto, hermano, él sabía perfectamente a quién se lo estaba dirigiendo. En aquellos tiempos, ya sabemos que había muchas personas o grupos en los que estaban en contra del Señor Jesucristo, de lo que Él estaba haciendo, lo que Él estaba enseñando. Y te recuerdo que eran los fariseos y eran los saduceos. Y en general, hermano, esas palabras tan duras son para aquellas personas pues engañosas, malvadas, hipócritas. Y en aquellos tiempos yo creo que había en los fariseos, en los saduceos, y a lo mejor alguna que otra persona. Él estaba criticando esa falta de sinceridad y esa maldad, hermanos, que existía y que existe. Yo le quiero preguntar esta tarde, no me conteste, ¿cómo andamos con esas actitudes? Engañosas, malvadas, al estilo fariseo, tipos saduceos, hipócritas. Entonces es un buen tiempo de esperanza y arrepentimiento para ponernos a manos del Señor, hermanos. Pudiéramos estar batallando con esto, no me contestes, platícalo con el Señor en la noche, échate un cafecito con un pan ranchero y a ver con qué estás batallando. Yo creo que todo el mundo batallamos con algo en nuestra vida diaria, hermano.
déjame te digo, yo cuando manejo, hermano, batallo con la gente que no prende las direccionales y si se me atraviesan, parezco de esos perros en la calle que nomás ven una llanta y ahí van tras del... Y a veces va mi esposa conmigo y lo me dice, qué bueno que eres hijo de Dios. Y yo, ay, sí, cierto. Entonces, ¿con qué está batallando usted, hermano? ¿Con qué estoy batallando yo? ¿Me está entendiendo, hermano? De repente somos viscerales, tenemos ese instinto, pero la palabra de Dios es la que me puede moldear y me puede ayudar a quitar todo aquello que no corresponde. Nomás no se le vaya a grabar nomás esto de las predicaciones, por favor. El hermano como perro tras de una llanta. Entonces, es tiempo de esperanza, es tiempo de arrepentimiento. No es fácil, hermanos. ¿Por qué? Porque vivimos sumergidos en un mundo en donde todos los días estamos interactuando con gente que no tiene nada que ver con Dios, eh, tal vez con jefes, tal vez con clientes, no lo sé, hermano, pero sé que si nos esforzamos en tratar de entender la palabra de Dios y le llevamos nuestras cargas a Él, nuestras necesidades, y obviamente dándonos cuenta, mostrándole ese arrepentimiento, el Señor va a obrar en nuestras vidas. Amén, hermanos. Fíjate, algo que no puedo dejar de pasar es que Juan era raro, era único. Vivió en el desierto, llevaba ropa divertida. Vivía como saltamontes, hermanos. Era simplemente extraño. Fíjate, Mateo 3:4 nos dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de los lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Pero ¿qué demuestra Juan el Bautista con este estilo de vida? Que él era sencillo, que él era humilde, que él no necesitaba pues tantas cosas como las que estamos usted y yo acostumbrados al día de hoy. ¿Es cierto esto, hermanos? Entonces, necesitamos voltear nuevamente al Evangelio, ponernos a cuenta con el Señor en este tiempo de esperanza y de arrepentimiento. Y algo bien importante también de este versículo al final, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Déjame te digo, Juan estaba poniendo el dedo en la llaga de aquellas personas porque él estaba cuestionando esa falsa seguridad, esa falsa certeza de aquellos líderes religiosos de aquella época, porque ellos tenían en su mente que como eran linaje de Abraham y porque venían de toda la historia de David y todo el linaje, entonces ellos creían, pensaban, se imaginaban que ya la tenían hecha, que ya eran salvos, hermano. Fíjate nomás la mala interpretación de la palabra de Dios. Aún en nuestros días hay gente que tiene esta falsa percepción de la palabra de Dios. Entonces necesitamos estar usted y yo listos y apercibidos, hermano. ¿Por qué? Porque podemos también de una manera cómoda estarnos perdiendo o estar percibiendo esa salvación nada más porque venimos los domingos o nada más porque a lo mejor yo vengo y predico, ya la hice con Dios, no, o a lo mejor porque canto bien hermoso, tampoco, hermanos. Entonces, pone el dedo en la llaga Juan el Bautista y les dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? O sea, no es así. Y luego, fíjate lo que nos dice la palabra de Dios en el siguiente versículo, en el 8, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Y luego dice Juan, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Él sigue con palabras pues no tan amables, pero él no venía a ser amigos, él venía a compartir las verdades eternas. Nos dice hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahorita más adelante lo describe la misma palabra de Dios en los versículos que vamos a ver. Pero me quiero enfocar en que Juan está diciendo aguas con esas enseñanzas erróneas. Aguas en poner la confianza en los méritos de Abraham como suficientes para la salvación. Se enseñaba ampliamente en aquellos tiempos que los méritos de Abraham eran suficientes para la salvación de cualquier judío. Yo soy judío y vengo de la estirpe de Abraham.
Por ahí no era. Y también de Isaac y de Jacob. Y con eso evito el infierno. No era así. No era de esa manera. Hoy en día, te repito, podemos extraviarnos usted y yo, podemos pensar, creer o imaginarnos que nada más porque venimos a Berea ya la hicimos todos. No es así. Juan el Bautista da instrucciones claras de lo que se debe de hacer. ¿Para qué? Para poder cambiar, arrepentirnos, tener esa esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues la palabra de Dios nos dice, fíjate, en ese versículo tan tremendo también, tenemos a Abraham por padre porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Él estaba diciendo Juan que el linaje no era importante, que de las mismas piedras él podía levantar el linaje que él quisiera o incluso de Abraham. Se lo está dejando bien claro y usted y yo necesitamos poner atención para tratar de entender este tipo de versículos. Dios puede crear un pueblo de fe, de personas que nadie esperaría. Y luego nos dice enseguida el hacha puesta, hermanos. El hacha puesta a la raíz de los árboles. Y el hecho de que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego se está refiriendo al juicio de Dios que está cerca y que las personas que no muestren arrepentimiento a través de buenas obras van a ser desechadas, van a ser destruidas, van a ser enviadas. ¿A dónde? Al fuego, al infierno. Y luego ahí ya tenemos la respuesta, que es lo que debemos de hacer. Nos dice el siguiente versículo, la gente estaba asombrada, estaba impactada escuchando a Juan el Bautista y más con este tipo de palabras que no eran amables, pero eran reales. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? En el versículo 11 nos dice lo siguiente, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnéis, y contentaos con vuestro salario. Híjole, qué tremendo lo que estamos viendo, hermanos. Pudiéramos pensar o creer que se está refiriendo nada más a compartir, pero no, involucra más que eso. Debe de haber empatía, debe de haber amor incondicional, debe de haber valor a las personas que fueron creadas por Dios, debe de haber piedad, debe de haber misericordia y tantas otras cosas. ¿Es cierto esto, hermanos? Entonces, fíjate, es un ejemplo tremendo donde nos dice que debemos de renovarnos en nuestro entendimiento, la palabra de Dios. Juan el Bautista cuando está predicando y cuando está explicándole a aquellas personas, nos debe llamar mucho la atención. ¿Por qué? Porque se acercan personas de cierto estatus. Vemos por ahí que eran publicanos. Fíjate nada más, personas que pertenecían al gobierno. Obviamente era gente preparada, pero habían sido impactadas por el mensaje poderoso de la esperanza y el arrepentimiento. Y no solo eso, vemos más adelante que llegan también, ¿qué nos dice? Soldados. Híjole, qué tremendo lo que estamos viendo esta mañana tarde. Y lo mejor de todo es que llegan y le muestran ese respeto a Jesucristo. ¿Por qué? Porque le dicen maestro. ¿Qué haremos? Y él les empieza a decir qué es lo que se tiene que hacer o lo que se puede hacer. Usted y yo estamos a tiempo, hermanos, ¿para qué? Para poder también hacer esos cambios tan necesarios en nuestra vida. La conversión al arrepentimiento implican cambios en el comportamiento cotidiano y en el trato a los demás. Estas personas habían sido impactadas por esa predicación, fueron movidos por la esperanza y arrepentimiento. Algo bien interesante que podemos ver esta tarde, hermanos, acerca del arrepentimiento, es que es un cambio de mente y de corazón, y ese cambio de mente y de corazón nos debe de ayudar a apartarnos del pecado y volvernos a Dios. Necesitamos eso, hermanos. Te lo repito,
El arrepentimiento es un cambio de mente y de corazón que nos lleva a usted y a mí, o nos debe de llevar a apartarnos del pecado y volvernos a Dios. Entonces vamos a hacer las cosas que le agradan a Dios, no las que le desagradan. Va más allá de un simple remordimiento o el remordimiento que pudiera existir en el mundo, y esto implica un cambio de dirección en nuestra vida con el propósito de obedecer y agradar a Dios y sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Fíjate, en aquellos tiempos, ¿cuántas personas habrían sido alcanzadas por esa predicación, hermanos? La Biblia no nos da un número exacto de aquellas personas que fueron alcanzadas por ese mensaje de esperanza y arrepentimiento, pero podemos darnos una idea, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en diversos evangelios nos dice lo siguiente. Fíjate, toda la región de Judea y toda la de gente de Jerusalén acudía a él. ¿Está hablando de qué? ¿Una docena de personas? No, ¿verdad? Está hablando de que eran multitudes de personas las que habían sido impactadas, habían sido movidas por aquel mensaje poderoso. Hay otros pasajes bíblicos que nos menciona que era una afluencia masiva de personas. Grandes multitudes iban a él para ser bautizadas, confesando sus pecados. Y el ingrediente principal para todo esto era el arrepentimiento. Habían entendido el mensaje y que dijeron, yo voy, yo quiero que me den de eso. ¿Y qué tan impactante fue esto, hermano? Que grandes autoridades religiosas de Jerusalén enviaron a los achichincles, no es cierto, enviaron a los sacerdotes y los levitas a preguntarle quién era, porque estaba Juan el Bautista con una autoridad que solamente Dios lo puede hacer. Tuvo un impacto masivo en aquellas personas, atrajo un segmento importante de la población de aquella región. Entonces, esperemos, hermanos, que Dios a través de estos versículos nos impacte a usted de la misma manera, que nos estruje, hermanos, y que sea la bendita palabra de Dios. ¿Para qué? Para lograr sensibilizarnos, pero no nada más el día de hoy, no, de aquí en adelante, hermanos. Y en esta temporada de Adviento, cada uno de nosotros tengamos esperanza y arrepentimiento para estar en armonía con Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Nos dice el siguiente versículo, hermanos. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Ya sabían que iba a venir un Mesías, que iba a venir un libertador, pero no sabían todavía cómo ni cuándo. Y fíjate lo que responde Juan, en la misma palabra de Dios lo podemos ver ahí en el versículo 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Te recuerdo, el bautismo en agua se predicaba y practicaba, hermanos, en aquellos tiempos, obviamente por el pueblo judío, a aquellos que querían convertirse, por llamarlo de alguna manera, a los gentiles, y simbolizaba una limpieza espiritual por el pecado y obviamente el resultado del perdón, o sea, estaban familiarizados. Sin embargo, hay algo bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando Juan el Bautista está predicando en el Jordán, hermanos, ese mensaje era para judíos y para gentiles. Y lo interesante, los mismos que conocían la palabra de Dios se estaban acercando y se estaban bautizando, eran los mismos judíos. Y era como que dijera ese judío, ay, si yo no soy tan malo como un gentil pagano. Entonces ellos estaban yendo, también se estaban bautizando, pero era bautizo para perdón de pecados. Habían sido impactados por la palabra de Dios, habían sido estrujados y todo el pueblo prácticamente estaba atendiendo esa predicación, ese llamado de Dios a través de Juan el Bautista. Entonces, fíjate nada más qué tan impactante era este mensaje de esperanza y de arrepentimiento para todos. Entonces, esta tarde, hermano, este mensaje es para todos y cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para ponernos a cuenta con el Señor. Necesitamos esperanza, necesitamos arrepentimiento día a día, de aquí a que nos vayamos con el Señor.
y qué mejor que recibirlo en su día de nacimiento. Obviamente estamos hablando de que es nada más la fecha festiva, obviamente no es ese día exactamente cuando nació, por cuestiones nada más de festejo, es como quedó asentado en el calendario. Independientemente de eso, Dios vino a este mundo a través del Señor Jesucristo, nació, fue humano, creció, eh, hizo ese trabajo, ese plan perfecto que Dios le había encomendado. Entonces, fíjate, esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Juan les está explicando todo eso y luego aparte les dice, Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Déjame te digo, Jesucristo ha estado bautizando con el Espíritu Santo por más de 2000 años. Yo ya me bauticé, ¿usted ya se bautizó? Amén, ¿verdad? Y déjame te digo, hasta este momento, Dios ha estado bautizando, o Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Pero va a llegar un momento en que Jesucristo va a bautizar con fuego en su segunda venida. Y el fuego simboliza el juicio. ¿Cómo andamos usted y yo, hermanos? Necesitamos esperanza y necesitamos arrepentimiento. Amén, hermanos. Ya estamos por concluir, llegando a las últimas porciones de esta tarde, hermanos. Nos dice la palabra de Dios en Lucas 3:17. Ponga mucha atención. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La primera parte nos está hablando de una herramienta de trabajo. Su aventador está en su mano, está hablando de una pala. ¿Ok, hermanos? Y enseguida nos dice, y limpiará su era. Limpiará su era, no está hablando ni de una época, ni de un tiempo, ni de nada que se relacione de esa manera. La palabra era significa que es un espacio que está destinado para trillar el grano. Los que tienen a lo mejor rancho o granjas pueden darse una idea de esto. Entonces ahí trillar el grano significa separar el grano de la paja, limpiar lo bueno de lo malo. En la Biblia, hermano, el trigo simboliza a los creyentes o hijos del reino, que obviamente somos valiosos a los ojos de Dios y vamos a ser recogidos en el granero, mientras que la paja representa a los que no son hijos de Dios, que son hijos del diablo o que son impíos. Estos no le van a servir a Dios y van a ser desechados, van a ser quemados y obviamente van a estar separados. Entonces la separación de trigo y de paja durante la siega representa la separación definitiva entre el bien y el mal al final de los tiempos. Entonces, ¿cómo quedaría este versículo? Pues nos debe de quedar un poquito más entendible a usted y a mí. Su aventador está en su mano, la pala, y va a limpiar su era, va a separar, en este caso, el trigo de la paja. El trigo va a ir al granero, obviamente lo que tiene valor, y obviamente está hablando de estar con el Señor, y lo que no sirve va a ser desechado. Ahí le agregué yo, eso no viene en la palabra de Dios, lo último. En el mensaje de Juan había esperanza y ¿qué? Y arrepentimiento, hermanos. Entonces, ¿estamos usted y yo a tiempo de qué? De ponernos a cuentas con Dios. Hay esperanza, hermanos. Necesitamos usted y yo entender, ponernos a cuenta con el Señor, arrepentirnos y quitar todos aquellos hábitos que no corresponden, hábitos, costumbres, cosas que no corresponden, hermano. Estamos por llegar al último versículo, hermanos, nos dice, de hecho ya llegamos, nos dice el siguiente, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. En el mensaje de Juan había esperanza y arrepentimiento. El Adviento, hermano, es un periodo de preparación espiritual centrado en la espera y reflexión para la celebración del nacimiento de Jesucristo. Estamos hablando de la Navidad. Y también es la preparación para su segunda venida. El Señor Jesucristo nos deja promesas preciosas en donde nos dice que Él va a regresar, hermano. Y ya sea que vayamos nosotros a su presencia o Él venga, necesitamos estar bien con Él, estar a cuentas, ser obedientes y obviamente hacer lo que a Él le agrada, hermanos.
Adviento es la antesala de la Navidad, en la que cantaremos llenos de júbilo. Gloria a Dios en las alturas, ha nacido un niño en la ciudad de David, que es el Cristo, el Señor. Y para terminar, hermanos, ¿cuál sería la conclusión de lo que hemos visto esta mañana tarde acerca de la esperanza y arrepentimiento? Pues son 2 puntos nada más, hermano. El primero sería, necesitamos preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Se interpreta como una llamada, ¿a qué? A la preparación espiritual y moral, tanto individual como colectiva, para recibir a Dios. ¿Cómo andamos, hermanos, en este tiempo? ¿Andamos corriendo como la gente de allá afuera con los regalos, con la cena, con la ropa, con los dineros? ¿O realmente estamos tratando de agradarle a Dios en lo que respecta a nuestro interior, hermano, con nuestras actitudes, con nuestro entendimiento, con el estudio de la palabra de Dios? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y número 2, hermanos, necesitamos, usted y yo, ponernos a cuentas con Dios. Necesitamos ese arrepentimiento genuino, mostrarlo con acciones y actitudes, frutos de arrepentimiento. ¿Lo recuerda? Veíamos ahí nada más un punto en esos versículos que vimos hace un momento, hermanos. Y nos decía por ahí Juan el Bautista que era compartir, pudiera ser compartir lo que tenemos, pero también puede ser compartir la palabra de Dios. ¿Es cierto esto, hermanos? ¿Y qué mejor regalo que la misma palabra de Dios, que es a lo que vino y que estamos a punto de festejar en los próximos días? Esto es lo que hemos visto esta mañana. Lo voy a invitar a que cierre sus ojos, por favor, incline su rostro. Padre eterno, Padre bendito, Dios mío, gracias te damos en esta hora, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque a través de tu bendita palabra podemos conocerte, podemos crecer en tu bendito conocimiento, podemos ser edificados y bendecidos, Señor. Permítenos poner en práctica todo esto que hemos visto el día de hoy, Señor. Gracias por la esperanza y por el arrepentimiento que puede ayudarnos mucho, Señor, en nuestras actividades diarias, Señor, en nuestras actitudes, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, Señor. Te pido que cada persona que escuchó este mensaje, Señor, tú lo invites, Señor, le hables en el resto de esta semana, Señor, de este día también, Señor, para que podamos entender un poquito más de quién eres, Señor, qué quieres para cada uno de nosotros, cómo andamos, Señor, conforme a estos versículos, Señor. Y permítenos darnos cuenta, Señor, así como aquel pueblo se dio cuenta a través de ese mensaje poderoso, Señor, si hemos sido honestos para contigo, si somos transparentes, si hay algo que no te agrada, incluso si somos malvados o incluso hasta hipócritas, Señor. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor. Danos sabiduría de lo alto, danos discernimiento y permítenos, Señor, hacer esos cambios tan necesarios en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos tu hermosa promesa, esa esperanza de tu Hijo Jesucristo. Estamos por festejar ese nacimiento, Señor, pero sabemos que Jesucristo ya hizo todo por mí y por cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a entenderlo, a tomarlo en cuenta, Señor, y sobre todo, Señor, que eso sea nuestra razón de vivir diariamente. Llévanos con bien a donde vamos, te lo pido en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y decimos, hermanos, Dios le bendiga, vaya con Dios y recuerde arrepentirnos, porque ahí la esperanza está. Dios le bendiga. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos todas las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. En el nombre de Jesús proclamemos la victoria. En el nombre de Jesús anunciemos salvación. Cristo ofrece el perdón y tiene compasión. Con su sangre nos compró.
llamó de las tinieblas a su luz, que nos llamó de las tinieblas a su luz.